¿No se ve pantalla completa tampoco? No, doctora, no se ve que comparto. No, no se ve, Juli. No sale con presentación completa. No sale pantalla completa. A ver, ¿qué pasa acá? Ya, ahora sí. ¿Cierto? Ahora sí se ve pantalla completa. Ya. Bueno, doctora, si quieren participar, algún comentario durante la charla, la pueden escribir y en todo caso la leemos por el chat. Bueno, les comentaba que esta charla la compartimos nosotros porque los pacientes que vienen por emergencias endocrinológicas suelen llegar al área de emergencias, suelen llegar descompensados y está en nosotros la posibilidad de poder estabilizarlos y debidamente compensados recién hablar con el especialista. A veces nos desesperamos por sacar la consulta con el endocrinólogo cuando es algo que nosotros podemos trabajar en el área de internación, de cuidados críticos, hasta que el paciente estable se derive correctamente. ¿Ok? Los objetivos de esta charla van a ser que podamos identificar los signos clínicos relacionados a problemas endocrinológicos. Hoy yo quiero dejarles el bichito de que si llega el paciente probablemente con vómitos, diarreas, azoténico, convulsionando, incluyan dentro del diferencial lo que es un problema endocrinológico. Desarrollar la capacidad de interpretar pruebas, ¿ok? Si bien vamos a necesitar hacer estudios probablemente hormonales, hay que saber en qué momento solicitarlos, ¿ya? Y por último, tomar decisiones, ¿no? Sabemos que en el área de emergencias tenemos que ser muy rápidos, decidir con velocidad, ya que de esto va a depender la vida del paciente probablemente. Y bueno, al hablar de enfermedades endocrinas, hablamos que es un déficit o exceso hormonal, ¿no? Cuando esta se descompensa, pasa a ser una emergencia endocrina. Y bueno, los signos clínicos van a ser muy variados, ¿no? Nosotros solicitamos exámenes generales y podemos ver alteraciones. Por ejemplo, un hemograma en un paciente con síndrome de Addison podemos ver leucopenia, en un paciente con síndrome de Cushing podemos tener una fosfatase elevada, un síndrome de Addison puede haber un problema, un aumento de creatinina, una azotemia, un diabético con una cetoacidosis diabética va a venir con hiperglucemia, un hipoparatiroidismo puede venir con hipocalcemia, alteraciones en los electrolitos en síndrome de Addison. Es variedad de alteraciones que van a producir el desbalance de las hormonas, ¿no? Insulina, cortisol, paratormona o tiroxina. Entonces, ¿qué hacemos si nos llega un paciente con estos signos clínicos? Con debilidad generalizada, con temblores, con agitación, con convulsiones, ataxia, vómitos, diarreas. Vemos que son signos que nos llegan a consulta, que son bastante inespecíficos en sí, pero que tenemos que empezar a tener la ruta diagnóstica correcta, ¿no? Bueno, y pruebas hormonales, nuevamente, hay muchísimas, pero hay que tener criterio para solicitarlas. Me acuerdo que cuando recién trabajaba en la parte de internación, llegó un paciente schnauzer con pancreatitis, es un clásico que te den a schnauzer con pancreatitis, y tenía al examen físico, era muy sugerente un síndrome de Cushing. Entonces yo le comento, si bien tiene la pancreatitis ahora, hay una sospecha alta de que tengo un problema endocrinológico. Tenía la piel fina inelástica, tenía la hepatomegalia, un poco de alopecia. Los dueños eran bastante intensos y cuando yo les hablé de esta enfermedad me dijeron, pero yo quiero saber si la tiene o no la tiene. Y me exigían hacer los exámenes para poder diagnosticar el síndrome de Cushing. Y yo les explicaba que no era el momento. Pero en esa clínica contábamos con el endocrinólogo, trabajamos
Santiago, y como los dueños podían pagar y eran súper exigentes, aceptaron pasar la consulta endocrinológica. Y lo que les dijo él fue exactamente lo mismo. Que un paciente que tiene sospecha de síndrome de Cushing, en internación no vas a poder hacerle las pruebas de screening, ¿no? Que sería un ratio cortisol creatinina en orina probablemente, ya que el cortisol de ese paciente debe estar elevado por la internación, por el dolor, por la pancreatitis. Entonces, no es el momento de hacer esa prueba, ya como el paciente estable lo derivaremos con el endocrinólogo, pero no ahora, ¿no? En eso quedamos con estos tutores. Y bueno, vamos con los primeros 3 casos clínicos. Les presento, estos son 3 pacientes míos que recibimos en este estado. Los 3 llegaron así, ¿ok? La primera es Brandy, la segunda es Muñeca y la tercera es Candy. Por suerte los dueños nos pudieron mandar videos, la última sí la pudimos grabar ahí en el área. Bueno, vamos con el primer caso. Brandy es una canina mestiza de 13 años, es una hembra castrada. En sí viene por una tercera opinión, ya había pasado por 2 médicos, ellos habían hecho exámenes de sangre completos, le escultaron un soplo cardíaco, así que lo derivaron con el cardiólogo, ya que a veces se caía al caminar, pensaban que podía ser un síncope, empezó con convulsiones ya hace 4 meses, habían iniciado tratamiento con fenobarbital, levetiracetam, pero no veían mejoría, ¿no? El paciente no reporta vómitos, no hay diarreas, no hay poliuria, no hay polidipsia, es más, me dicen que come con apetito. Entonces, cuando llega a la clínica, mientras le están revisando, comienza este evento, ¿no? Un evento muy similar, convulsiones. Nosotros tenemos un área de triaje donde vamos identificando a nuestros pacientes y un paciente convulsivo en este momento se identifica como un código rojo. Así que Brandy pasa como paciente convulsivo código rojo conmigo. ¿Qué hacemos primero cuando llega un paciente convulsivo? ¿Qué es lo primero que ustedes hacen, doctores, cuando reciben un paciente convulsivo? ¿Qué es lo primero que evalúan, miden? Si nos pueden escribir por el chat quizás para verlo, para hacerlo un poco interactivo. Estoy esperando sus respuestas. No se peleen. Es lo primero que le miden a un paciente convulsivo cuando llega a su clínica. Glucosa. Glucosa, genial. Sí, y es lo que hicimos con Brandy. Medimos glucemia. ¿Cuánto creen que tenía de glucemia Brandy? Brandy tenía 31. Este es Brandy. Hicimos el examen físico. El paciente estaba en estado neurológico, tenía reflejos un poco alterados y un poco de dolor en la palpación abdominal. Entonces, por ahora tenemos un paciente con hipoglucemia. Ahí empieza toda la ruta diagnóstica para poder identificar por qué está hipoglucémico el paciente, ¿no? Bien. Bueno, ahora, ya teniendo que hay una correlación clínica del paciente con un hallazgo laboratorial, en este caso de una hipoglucemia, bueno, cuando tenemos una hipoglucemia tenemos varias posibles causas de esta hipoglucemia. Acá les muestro algunos pacientes que desarrollaron hipoglucemia por distintos mecanismos, ¿sí? Por ejemplo, en algunos casos la hipoglucemia fue la principal causa de los signos clínicos. En algunos otros casos se presentó una hipoglucemia que era un signo, un hallazgo adicional al conjunto de alteraciones que este paciente tenía, ¿no? Por ejemplo, estos pacientes llegaron con un conjunto de signos, por ejemplo, debilidad generalizada, temblores musculares, convulsiones, ataxia, agitación, taquicardia, ¿bien? Inicialmente hacían sospechar que podría ser un problema neurológico, pero finalmente con un sencillo, fácil, económico, práctico, demostraron que tenían hipoglucemia. Por ejemplo, en el Schnauzer, que ven ahí en la mano izquierda, es un Schnauzer que desarrolló una hipoglucemia de origen iatrogénico, ¿sí? Era un paciente diabético, donde los dueños, al cambiar la aguja o la jeringa para la aplicación de insulina, se confundieron y en lugar de aplicarle un volumen, le aplicaron 5 o 6 veces más de la dosis que le correspondía, ¿sí? Entonces, tuvo una hipoglucemia por una administración alta de insulina, ¿bien? Los dos pacientes del
tuvieron también una hipoglucemia, pero en estos dos casos tuvieron una hipoglucemia por un insulinoma, ¿bien? Por un tumor pancreático productor de insulina. Son pacientes que habían tenido episodios de desorientación, debilidad en algunos momentos puntuales del día, ¿sí? Y la cuarta paciente, la de la mano derecha, llegó a desarrollar una hipoglucemia, pero secundario a un síndrome de Addison, ¿sí? Pero bueno, tenía una leve hipoglucemia. En general, la debilidad que estaba presentando esta última paciente no está relacionada a la hipoglucemia, sino al proceso de deshidratación, a los vómitos, diarrea, que el déficit de aminoácidos y de glucocorticoides le estaba generando, ¿sí? Es muy importante que podamos, para poder aproximarnos mejor al diagnóstico, es muy importante que correlacionemos la hipoglucemia con la edad del paciente, ¿sí? Por ejemplo, es mucho más común tener una hipoglucemia en un paciente joven por un síndrome de Addison, mientras que es mucho más común tener una hipoglucemia en un paciente geronte por un insulinoma, ¿sí? Por eso no es imposible tener un insulinoma a una edad temprana, pero no es lo más común, ¿sí? Entonces, hacer esa correlación nos puede ayudar a aproximarnos al diagnóstico. Entonces, no solamente es importante saber o identificar una hipoglucemia en un paciente que viene con estos signos clínicos de temblores, desorientación o hipoclor. A ver, hay una pregunta, Carla. Hola, Doc. Sí, disculpe, lo que pasa es que se le escucha un poquito lejos y como con eco. No sé si se puede acercar un poco más al micrófono. Ya, está bien. Gracias. Ya, ahora sí se me escucha mejor. Ya, mucho mejor. Ya, perfecto. Entonces, es importante no solamente identificar la hipoglucemia, sino también para poder entender mejor los procesos involucrados, es importante saber qué mecanismos neurológicos están involucrados, ¿sí? Bueno, y para saber esto, bueno, vamos a hacer un resumen muy breve sobre el metabolismo de la glucosa. Esto ya lo sabemos, ¿sí? Que hay distintos mecanismos fisiológicos que nos van a ayudar a mantener una glucemia en un rango normal entre 60 y 110. Esto ya lo sabemos que después de la ingesta de las comidas, en un organismo sano, la glucosa no se eleva a 400 o 500, ¿sí? Eso no pasa en un organismo sano, porque después de la ingesta de las comidas hay una liberación fisiológica por parte de las células beta pancreáticas de insulina, ¿sí? La insulina es una hormona hipo o hiperglucemiante. Hipoglucemia. Hipoglucemiante, ¿sí? Entonces, sabemos que la insulina es una hormona hipoglucemiante, va a ejercer su efecto hipoglucemiante. Por un lado, va a ayudarnos a que los tejidos periféricos capten glucosa, y por otro lado, parte de esta glucosa también va a ser almacenada en el tejido hepático en forma de glucógeno, ¿sí? Por otro lado, ¿qué es lo que pasa en pacientes que están en un ayuno prolongado, dejan de comer 24, 48 horas? Son pacientes que tienden a la glucosa baja, ¿sí? Pero de forma fisiológica, esto va a ser un estímulo para que las células alfa pancreáticas liberen una hormona hiperglucemiante como el glucagón, ¿sí? Entonces, si ustedes han visto, probablemente hayan tenido pacientes que no comen hace 2 o 3 días, y en algunos casos tienen la glucosa normal, curiosamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque este glucagón que se está liberando de forma constante ayuda a lisar el glucógeno que está almacenado en el tejido hepático, y esto ayuda a mantener niveles de glucosa en rangos normales. Claro, en algún momento esta reserva de glucógeno se va a agotar y el paciente va a tender a hipoglucemia. Pero esto es lo que normalmente pasa en un organismo sano, ¿sí? Cuando alguno de estos mecanismos falla, podemos tener una hipoglucemia, ¿bien? Entonces, ¿cómo afecta la hipoglucemia sobre el sistema neurológico? Sabemos que el cerebro es un órgano que depende de un aporte constante y continuo de glucosa, ¿sí? Necesitamos glucosa constantemente a nivel del sistema nervioso, ¿bien?
¿Y qué es lo que pasa cuando la glucosa tiende a bajar? Cuando no hay glucosa, esto nos puede generar un daño neurológico, llevándonos a un coma hipoglucémico, ¿sí? Que si se prolonga en el tiempo, el daño neurológico puede ser mucho más severo, ¿bien? Ahora, es muy importante conocer el concepto de adaptación, ¿sí? Este concepto de adaptación pasa mucho más, el sistema neurológico tiende a adaptarse a periodos de hipoglucemia, sobre todo si son hipoglucemias más prolongadas, hipoglucemias crónicas, ¿sí? ¿De qué manera? Hay dos posibles teorías que explican este periodo de adaptación. Cuando hay una glucosa baja, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, la poquita glucosa que hay a nivel de sangre está mucho más disponible por este aumento de flujo sanguíneo, ¿sí? Por otro lado, también la otra teoría explica los reservorios alternos de glucosa, ¿bien? Si bien es cierto hay una glucosa baja, el aporte de oxígeno a nivel cerebral sigue siendo el mismo, ¿bien? Entonces, el oxígeno busca reservorios alternos como los depósitos intraneuronales de glucógeno, que también pueden ser un sustrato para la formación de energía, ¿sí? Entonces, en pacientes que tienen hipoglucemias crónicas, se presentan estos dos factores para que el paciente se adapte a ese estado de hipoglucemia, ¿bien? Para que podamos entender un poco mejor esto, veamos a estos dos pacientes, ¿sí? Acá podemos ver mucho mejor el periodo de adaptación. Los dos pacientes llegaron por hipoglucemia, si podemos ver ahí en el gráfico, uno de ellos tenía glucosa de 22, mientras que el otro tenía glucosa de 32, una hipoglucemia marcada, ¿sí? El paciente que tenía glucosa de 22 llegó por convulsiones, el paciente que tenía glucosa de 32 estaba como si nada al momento de la consulta, ¿bien? ¿Qué es lo que pasó en cada uno de estos casos? Por ejemplo, el paciente número 1 tuvo una hipoglucemia aguda, es decir, le aplicaron una dosis exagerada de insulina, por lo tanto, cuando tuvo su pico de acción, tuvo un bajón de glucosa muy marcado, ¿no? Y esto generó las convulsiones. Ahora, esto se explica precisamente porque ante una glucosa baja va a haber una liberación de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Entonces, en estos pacientes, esta liberación de hormonas puede generar, por ejemplo, ansiedad o también temblores musculares, ¿bien? Y también vimos signos neuroglicopénicos, es decir, había una hipoglucemia neuronal significativa, motivo por el cual también este paciente llegó a desarrollar convulsiones, ¿bien? Todo esto relacionado con una hipoglucemia aguda. Por otro lado, este otro paciente llamaba la atención, ¿sí? En consulta vi una glucosa de 32, pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿Será un error del equipo quizá? Porque el paciente clínicamente no manifestaba signos de hipoglucemia, ¿no? Volví a medirle la glucosa con otro equipo y volvió a darme un valor bajo, ¿no? Entonces ya era un valor de glucosa que efectivamente era real, había una hipoglucemia significativa. Pero para que no tenga signos clínicos este paciente me hacía sospechar que la hipoglucemia ya era crónica, ¿sí? Era una paciente de 10, 12 años, hipoglucemia crónica, sin signos clínicos, la edad también, me hacía sospechar inicialmente de un insulinoma. Entonces, cuando tenemos una hipoglucemia crónica, hay dos datos puntualmente que me llamaron la atención de este paciente. Uno, que no tenga signos neurológicos a pesar de una hipoglucemia marcada, y además que estaba con un aumento de peso, ¿sí? Había aumentado aproximadamente 1,5 kg en los últimos meses. Entonces, con mayor razón, mi teoría de un insulinoma tomaba mucho mayor valor. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona anabólica, ¿sí? Cuando hay una hipoglucemia, con un exceso de insulina, la insulina tiende a hacer que el paciente gane peso progresivamente, ¿sí? Entonces, al menos el antecedente clínico, la glucosa baja y la ausencia de signos neurológicos me hacían sospechar de una hipoglucemia crónica. Además, también cuando hay una hipoglucemia se liberan hormonas contrarreguladoras como los
hormona del crecimiento, ¿sí? La hormona del crecimiento también es una hormona que tiende a generar una ganancia de peso, ¿bien? Entonces, en este paciente podemos ver muy claro el mecanismo de adaptación, ¿sí? Que vimos en la diapositiva anterior. Bien, claro, después confirmamos ya con medición de fructosamina, hicimos medición de insulina y bueno, hicimos ecografía abdominal y confirmamos el diagnóstico de insulinoma. Pero bueno, esto es lo que pasó en el periodo de adaptación. ¿Sí? Un paciente no se adaptó por hipoglucemia aguda, otro paciente sí se adaptó por hipoglucemia crónica. Bueno, solamente para recordar estos conceptos teóricos que vamos a tener que aplicarlos cuando nos llegue un paciente en estado de emergencia. Recordemos que ante una glucosa baja, menos de 60, ¿qué es lo que debería fisiológicamente pasar con la insulina? ¿Debe subir o debe bajar? En un paciente con hipoglucemia, ¿qué debería pasar con la insulina? En un paciente que no tiene ningún problema a nivel del tejido pancreático. ¿Qué debería pasar? ¿La insulina debe subir o debe bajar? Bajar. Subir. ¿Subir o bajar? A ver, ¿quién da más? Si es un paciente, por ejemplo, que no está comiendo 3 días, no tiene ningún problema hormonal, pero ha dejado de comer por un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio, alguna enfermedad X. Se le baja la glucosa por el tiempo prolongado sin comer, la insulina normalmente debería estar alta o baja. Si ya estamos con una hipoglucemia. ¿Baja? Baja. Automáticamente el organismo debería dejar de producir insulina. No tiene sentido producir más insulina cuando ya la glucosa está baja, ¿sí? Entonces fisiológicamente debería inhibirse la producción de insulina, ¿bien? Ahora, fisiológicamente también, ¿qué es lo que va a pasar cuando un paciente tiene la glucosa muy baja? Se van a empezar a liberar hormonas contrarreguladoras, como el cortisol, la AGH, la hormona de crecimiento y las catecolaminas, ¿bien? Que son hormonas que tratan de subir la glucosa ante algún evento o una causa de base que me esté generando esta hipoglucemia, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, para iniciar la ruta diagnóstica siempre es importante evaluar los signos clínicos con los cuales llegue el paciente y utilizar herramientas muy sencillas. No sé si todos acá dentro de la consulta, cuando llega un paciente enfermo, le hacen medición de glucosa. He tenido muchas sorpresas de pacientes que me han derivado por sobrepeso, por obesidad, y al final esa obesidad estaba inducida, por ejemplo, por un insulinoma, ¿sí? El paciente que estaba subiendo de peso, estaba medio débil, sin muchos signos, sin llegar a ser un paciente convulsivo, pero tenía glucosa de 30 o 40. Entonces, el paciente que llega con algún proceso de enfermedad X, es importante que dentro de nuestro examen físico incluyamos la medición de glucosa, ¿sí? Puede ser un dato muy importante para encaminar el diagnóstico. Y a partir de ese dato ya vamos armando el rompecabezas, ¿no? Con la sospecho de esto, la glucosa está baja, hago estudios de imágenes, hago estudios bioquímicos y complemento con pruebas hormonales. Bien. Ahora vamos a ver cómo sigue el caso del pacientito que les comentó la doctora. Ya. Bueno, doctores, ahora sí les voy a pedir que participen un poco más en el chat. Si es que me pueden anotar qué diagnósticos diferenciales se incluirían en el caso de Brandy, esta paciente con hipoglucemia con glucosa de 31. ¿En qué enfermedades pensarían? Si me pueden ahí mencionar posibles diagnósticos diferenciales. Ahí se me pueden escribir, no sean tímidas, por favor. Ya, insulinoma. Addison, sí. ¿Qué más? Síndrome de Addison, insulinoma. ¿Qué más piensan cuando llega un paciente hipoglucémico? ¿Solo en eso? Hipotiroidismo. Muy raro. ¿Qué más? Piensen en lo menos común o en lo más frecuente, porque las insulinomas no llegan todos los días. ¿Qué no llegan todos los días?
¿no? Sí. ¿Qué más nos llega frecuente? Espera, faltan un montón de enfermedades. Piometra, sí, una piometra por sepsis también. Hepatitis. El hígado sí está involucrado, pero el hígado de manera crónica, podríamos ir por una cirrosis, que provoca una insuficiencia hepática muy severa, sí, también puede generar hipoglucemias. Dale, les comento ahí. En lo que es causas de hipoglucemias, tenemos que abrir todos nuestros posibles diferenciales. Acá no sé si ustedes también les enseñaron el vitamín D de la universidad, que era cuando no sabías qué tenía, te decían repasa el vitamín D para ver si por ahí encuentras alguna patología asociada, ¿no? Y bueno, policitemia, pacientes que tienen hematocrito alto de 60, 65, probablemente yo le mido la glucosa y me salga una glucemia de 50, 40. Y no hay que asustarnos, ¿ok? A veces esos glóbulos rojos empiezan a comer la glucosa del tubo y por eso nos sale una falsa hipoglucemia. En esos casos te recomiendo centrifugar la muestra y medir la glucosa del suero. Ya hablamos de sepsis, pancreatitis, yo creo que la pancreatitis la vemos mucho en la clínica. Intoxicación con xilitol, hasta ahora no encuentro un paciente con esto, pero es básicamente que consuma el chicle tiene xilitol y puede generar hipoglucemias marcadas. La sobredosis de insulina, que comentó el doctor Gustavo, terapias con sulfaniluria o etilenglicol también lo mencionan. Pacientes con SHUN portosistémico también. Las hipoglucemias de los cachorros, ¿no? Esos cachorros que vienen sin comer y vienen convulsionando también entran al diferencial. Hipodrenocorticismo, nesidiblastoma, desnutrición severa, problemas neoplásicos también hay un factor, leucemia, si pues la doctora puso. En neoplasias hablaríamos de insulinoma, cáncer a nivel del hígado, carcinoma hepático, consume un montón de glucosa, por eso genera hipoglucemia y cirrosis. Y bueno, el punto más importante, error de laboratorio, ¿no? Estemos seguros que está bien calibrado nuestro glucómetro, que fue la muestra correcta, no debe ser que por ahí nos confundimos y no era realmente una hipoglucemia. Bueno, con todos esos diferenciales en mente, vamos con Brandy nuevamente. Les comentaba que ya venía de otros centros. Estos son sus exámenes de laboratorio. Tenía un leve aumento de transaminasas, nada muy relevante. ¿Y qué examen más le sugerirían hacer a Brandy? En este caso, lo que hicimos fue pedir una ecografía abdominal. En la ecografía abdominal vimos que encontramos una masa a nivel del páncreas. A nivel del páncreas se encontró una masa, tenía reacción peritoneal, medía más o menos 1,5 centímetros, ¿no? Y alrededor había linfonódulo sospechoso, el linfonódulo pancreático duodenal de tipo tumoral, habían nódulos a nivel del hígado con también linfonódulos sospechosos asartomados, y los linfonódulos hepáticos también estaban sospechosamente compatibles también con metástasis, ¿no? Entonces tenemos hipoglucemia, tenemos masa en páncreas, tenemos que es un paciente geronte, ya nuestro diagnóstico va saliendo por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pedimos a este paciente? ¿Qué analitos le sugerirían pedir a este paciente? Si lo escriben o si quieren hablar, no hay problema. Medición de insulina. Exacto, ¿no? La medición de insulina acá sería necesaria. Pero ¿cuándo medimos la insulina? Ese es el punto importante, ¿no? La insulina de este paciente estaba elevadísima, máximo es 32, estaba en 176. Confirma el diagnóstico de insulinoma. Pero, ojo que esta prueba se solicita cuando el paciente está en el momento de hipoglucemia. Si por ahí el paciente reguló y llegó a tener una glucosa normal y yo le mido la insulina, no va a tener mucha validez diagnóstica. Tenemos que medir insulina en el momento de hipoglucemia, ¿ok? Ese es el momento de solicitar este examen. No sé si tienen alguna duda por ahí. ¿Todo bien? Bueno, vamos con el manejo. Si tiene hipoglucemia, tengo que darle glucosa, ¿no? Es
empezamos con glucosa de manera endovenosa, glucosa hipertónica, a 1 ml kilo, siempre diluido y lento, ¿ok? Seguido de una infusión de glucosa al 2.5 o 5%, ¿no? A esta velocidad te recomiendo 3 a 4 ml kilo hora. Luego de ello, iniciamos con lo que son corticoides. Solemos usar dexametasona a una dosis de 0.1 miligramos kilo hora por 6 horas, y lo más importante es que el paciente empiece a comer, ¿ok? ¿Cómo va a ser la alimentación de este paciente? Vamos a darle múltiples raciones al día e intentemos usar la menor cantidad de carbohidratos simples, si no usemos carbohidratos complejos, y busquemos fuentes de energía diferentes a los carbohidratos, o sea, a partir de proteína, a partir de grasa, ¿ok? Y reducir el tiempo de ejercicios de estos pacientes, ¿ok? El paciente estable, una vez que empieza a comer, no busquemos llegar a normoglucemia. Estos pacientes no van a tener glucosas de 100, 120, es muy raro. Con que esté el paciente en 50, 60, sin signos clínicos de convulsiones, ya estamos bien, ¿ok? Podemos manejarlos con corticoides de manera oral, con prednisona. Acá les dejo las dosis de 0.25 miligramos kilo cada 12 horas. Y con esto se hace la derivación endocrinológica, ¿ok? Ahora ya el endocrino verá pues cómo seguimos el tratamiento, ¿no? Hay terapias quirúrgicas, hay tratamiento médico conservador. La otra opción es el glucagón. Particularmente me parece que no disponemos en el país, o bueno, no lo usamos hasta el momento. Si no saben todavía cómo preparar una solución dextrosada, les dejo la fórmula, que es básicamente la concentración deseada. Solemos pedir que sea 2.5 o 5%, en este caso el ejemplo es de 2.5, por el volumen total, si fuera un microbútero de 100 ml, 100, y la concentración de la dextrosa que usamos es la de 33.3%, ¿okay? No me usen la dextrosa de 5% para hacer esta dilución. Y acá tendríamos preparado una infusión de dextrosa al 2.5. ¿Qué pasa si el paciente sigue convulsionando pese a que ya le di bolos de glucosa, está con la infusión continua de 2.5, 5, 7.5% dextrosado y sigue convulsionando? Pues esto no es bueno, ¿ok? Pueden usar glucagón si es que lo llegan a conseguir, o empezamos tratamiento como un paciente convulsivo, ¿no? Midazolam, diazepam, inducción con propofol, y conversar con los dueños acerca de la resección quirúrgica de manera urgente, porque el insulinoma puede estar secretando tal cantidad de insulina. Otro punto importante es que mientras más pronto destetemos al paciente de la fuente de glucosa endovenosa, es mejor, ¿ok? Mientras lo puedas manejar con corticoides y con comida, es lo ideal. El manejo a largo plazo, hay distintas terapéuticas, igual esto lo verían más en la parte de medicina interna de endocrinología. Los protocolos que actualmente tienen más convenientes o con mejor sobrevida incluyen el uso de toceranib, ¿ok? Bueno, no sé si tienen una duda hasta ahí, si no sigo con muñeca, el siguiente caso. Muñeca, acá les muestro el video de muñeca. ¿Tienen alguna duda sobre el caso anterior? Sí, ¿la insulina se mide en ayunas o por comer? Es independiente, ¿sí? Y justamente ahí es un punto clave para el diagnóstico. Bueno, justamente ustedes que están más en el área de urgencias, ayudarían muchísimo haciendo justamente teniendo estos conceptos, porque pueden hacer la medición de insulina en el momento que tiene una hipoglucemia severa, ¿no? Nos ha pasado que a veces el paciente se estabiliza, llega a endocrinología y llega el paciente ya con una glucosa normal, ¿sí? Una glucosa normal porque de repente en ese momento que pasa por endocrinología, el tumor pancreático dejó de producir insulina, entonces tengo que establecer un protocolo de monitoreo en casa. A veces los niños no pueden medir la glucosa porque justamente sería el momento ideal para que lo lleven a la veterinaria y le envían insulina. Entonces ahí justo podemos ganar en emergencias un punto clave para el diagnóstico, ¿sí? A veces hay pacientes con insulinoma que no secretan insulinas
insulina de forma tan significativa las 24 horas del día. Por ahí tuve un paciente que raramente hacía hipoglucemias en momentos puntuales del día, a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y el dueño le medía las glucosas en la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana y 2 de la tarde, y las glucosas siempre salían normales. Y si salen normales, no tiene mucho sentido en ese momento medir insulina, porque tener una glucosa normal ya me está indicando que, entre comillas, el tumor pancreático está inactivo y no vamos a sacar conclusiones relevantes, ¿no? Por eso, si ha comido o no ha comido, pero tiene la glucosa baja, igual pueden hacerle la medición de insulina. En algunos casos incluso nos ha tocado colocarle estos parches, estos sensores freestyle libre,